Los servicios secretos de los Estados Unidos y la DEA en particular hicieron el trabajo que nunca quiso hacer la Fiscalía y que nunca quiso hacer el gobierno de Santos, para probar que las FARC tenían lo que dijimos en la hora de la verdad 50 o 100 veces, la división del trabajo. Los de aquí, en el Congreso, diciendo discursos y teniendo paralizada la opinión y disfrutando de todas las ventajas del poder. Y en el campo, lo que llaman las disidencias o los elementos residuales haciendo el trabajo sucio, principalmente el narcotráfico. Eso era lo que estaba sucediendo. Lo dijimos, lo repetimos. Era obvio, era obvio. Desde luego Santos no iba a hacer nada para probar nuestro acerto. Desde luego la Fiscalía no se iba a atrever. Hasta que llegaron los Estados Unidos y dijeron: aquí tengo las pruebas. Ustedes me extraditan a estos sinvergüenzas. Empezamos por el primero, del que tenemos las pruebas más evidentes. Probablemente utilizaron a Santrich como el más inofensivo y el más desprevenido de todos por su condición de disminución física, por su ceguera. Entonces lo pillaron, tienen todas las pruebas, contundentes e irrefutables, como dijo el fiscal. Luego Santrich se va extraditado y probablemente se vayan todos los demás. Lo mismo que pasó con los llamados paramilitares, que no resistieron la tentación de seguir traficando. Es que ese negocio es muy atractivo. Es que ese negocio vale muchos miles de millones de dólares. Santrich, pues, está preso en el búnker de la Fiscalía. Dijo ayer que declaraba huelga de hambre. Con ese frío que hace en ese búnker y uno muerto de hambre, las cosas no van a ser sencillas, pero de todas maneras los Estados Unidos en las próximas horas pedirán formalmente la solicitud de extradición. ¿Qué va a hacer la Corte Suprema de Justicia? ¿El cartel de la toga? ¿Qué va a hacer el doctor Barceló? Si estuviera Bustos, preguntaría uno: ¿qué va a hacer Bustos, el magistrado de la paz? Bueno, esta era la famosa paz, para que nadie tenga duda. Esto no es un problema de ideologías, ni de marxismo, leninismo, ni de nada. Esto es un problema de cocaína. Cocaína. El nombre del juego es cocaína. Parece que las 10 toneladas iban a salir por Venezuela. Parece. Y las demás, porque estamos hablando de un negocio en particular. ¿Y los demás? Destituida la señora Claudia Ospina del Fondo Colombia en Paz. Desde luego sale Naranjo, que es el encargado de la moral pública, el amigo del coronel González, es el encargado de la moral pública en este gobierno. ¿Cómo estarán las cosas, por Dios? ¿Cómo estarán las cosas para que Naranjo sea el encargado de hacer estas diligencias? Sale a decir que sin condenarla de ninguna manera hay que enderezar estas cosas y darle seguridades a los países donantes de que en Colombia se manejarán muy bien estos recursos. Y entonces la señora Ospina para afuera. Santos le da la espalda al que le tenga que dar la espalda. Tendrá que destruirse lo que quedó del puente de Chirajara. Eso lo sabíamos todos sin necesidad de haber estudiado ingeniería, ni de ser máster ni PhD en construcción de puentes. Eso era obvio, eso no podía recomponerse de ninguna otra manera. De manera que a destruir el puente, lo que será obra de titanes, eso no va a ser una tarea sencilla. Y después, ¿cómo se va a construir el otro? Menudo problema. La Ruta del Sol 2, también manga por hombro. El CONFIS, que es el Consejo Financiero del Gobierno, destina 400.000 millones de pesos que no tiene, es para que lo hagan otros presidentes de la República, pero da el aval. La nación queda comprometida en 400.000 millones de pesos para que ahora sí empiece la licitación de la Ruta del Sol. Mientras, por otra parte,
ya veíamos en un trabajo muy bien hecho por RCN Televisión cómo están las cosas en el túnel de la línea. Otro desastre, desastres encima de desastres. La infraestructura ha sido una verdadera tragedia. ¿A quién se le debe? ¿Quién es el responsable? ¿No era el doctor Germán Vargas Lleras? ¿No era su eficiencia comprobada en estos asuntos? Y ahí tienen ustedes, carretera Villeta Guaduas, no ha empezado. Mulalólogo Guerrero, no ha empezado. La carretera a La Dorada, se cayó el puente. La carretera a Los Llanos, se cayó el puente de Chirajara. El túnel de la línea es una verdadera tragedia y no estará listo este año, de ningún modo. Entonces, la Ruta del Sol 2, ahora a abrir licitación, el río Magdalena, peor. Esa es la eficiencia del doctor Vargas Lleras. Con razón tiene el 6% de intención de voto. Con razón. Ahora se reunirá con los del partido de la U que están peor que él. Nuestra sugerencia, que hagan las reuniones en la picota donde están los jefes del partido de la U. Los ñoños y los musas, que son los que tienen y ponen los votos. Ellos saben cómo. Como lo sabía también la señora Merlano, que ayer se entregó a las autoridades. Vino a Bogotá, llamó, dijo vengan por mí, estoy en tal sitio, fueron por ella, se entregó la señora Merlano. ¿Qué irá a contar? Ahora viene el cartel de los locos. Esto sí ya es el colmo. Entonces, para robársele la plata al gobierno no estaba el cartel de la hemofilia ni el cartel del cáncer, no, ahora es el cartel de los locos. Todo el que quería declararse inhábil y que le dieran una pensión de jubilación, entonces acudía al cartel de los locos en Valledupar. La señora Piedad Córdoba se retira de una carrera que nunca empezó, la carrera por la presidencia. Datesco. Si ustedes miran la encuesta de Datesco, llegan a una conclusión bien sencilla. Esa conclusión es que no hay sino dos candidatos, Duque y Petro. Los demás candidatos están con el 6%, próximos al margen de error. Lo del Partido Liberal y lo de Humberto de la Calle, ese sí es el oso más espectacular que ha habido en la historia electoral colombiana. El Partido Liberal, el partido de las grandes mayorías, tiene un candidato con el 1.6% de la intención de voto. Bueno, ver para creer, pero de la Calle se lo ganó, se lo merece por sus acercamientos en La Habana con las FARC. La gente definitivamente sabe qué fue lo que pasó aquí con las FARC y odia ese acuerdo, y de la Calle se ganó toda la animadversión del pueblo colombiano con semejante proyecto. Zuckerberg se disculpa. Fue un error mío y lo siento. El hombre de Facebook tiene que presentarse hoy ante el Congreso de los Estados Unidos. Cristina Londoño nos hablará de ese asunto. El lavado con bitcoins. Otra cosa que empieza. Ya se descubrió un lavado de dinero con bitcoins. ¿Y quiénes están lavando dinero? Colombianos. ¿Qué dinero? El procedente del narcotráfico. Y ahí hay 45 colombianos. ¿Cuántos de las FARC van a aparecer en esa nueva negociación? Preguntamos nosotros. Autores de ataque químico en Siria pagarán, dice Trump, con ONU o sin ONU. Ya veremos, pues, qué es lo que suceda. Allanada la oficina de Michael Cohen, el abogado de Trump, buscando pruebas de los pagos que ese abogado hizo a la actriz pornográfica que tuvo relaciones amorosas con Trump durante unos meses.
Trump dijo que eso era una vergüenza y que esa era un ataque a la dignidad de los Estados Unidos. Bueno, piense primero en su propia conducta, señor presidente Trump. Estados Unidos, México y Canadá, medianamente es la expresión cerca de un nuevo acuerdo de libre comercio. Ahora tenemos una noticia de último momento, según la cual la China estaría dispuesta a bajar aranceles, a abrir más su economía, es decir, que habría cedido ante las presiones de Trump. Kim Jong-un, dispuesto a discutir con los Estados Unidos acuerdo de desnuclearización. Aquí también la letra con sangre entra. Obama no fue capaz de hacer nada parecido. Tener a Kim Jong-un a las puertas de un acuerdo para desmontar el poderío nuclear de Corea del Norte, eso no se había soñado. Parece que Trump lo está consiguiendo. La China le exige a los Estados Unidos que pare venta de armas a Taiwán. Taiwán, la antigua Formosa, la isla donde se refugiaron los restos del ejército de Chiang Kai-shek en su lucha contra Mao Zedong. Esa isla es uno de los 4 dragones asiáticos, de un desarrollo económico formidable, pero siempre tiene el temor de una invasión de la China y por eso está armada hasta los dientes. Wall Street estuvo ayer estable. En el día de hoy han subido las bolsas de Europa y Asia. El WTI también subió, está a 64,17. El café y el azúcar muy bajos. Y en Hoy en la Historia contaremos lo que sucedió después de la muerte de Gaitán. Estábamos en que Fidel Castro y sus amigos estaban al pie del sitio donde asesinaron a Jorge Eliezer Gaitán y que eso por supuesto no era casualidad. Castro, el gran asesino de Jorge Eliezer Gaitán. ¿Qué pasó después? ¿Qué era lo que se buscaba? ¿Cuáles eran los peligros que se cernían sobre la nación en esos momentos críticos de la vida del país que quedó definitivamente partida a raíz de estos acontecimientos del 9 de abril de 1948? Se los contaremos en Hoy en la Historia. De todo esto y de mucho más hablaremos con ustedes en las próximas horas, en la Hora de la Verdad. Muy buenos días a todos. Bueno, pues les cuento que la noticia, sin lugar a dudas, es la captura del narcoguerriller Jesús Santrich, a quien el gobierno le dio casa, carro y curul, ¿no? Y esto no es un cuento, es de verdad. Y resulta que, como dijimos aquí 1.000.000 de veces, siguió con el negocio del narcotráfico y así lo confirmó la DEA en Estados Unidos, quienes lo piden en extradición. Santrich fue detenido aquí en Colombia debido a una orden de captura internacional expedida a través de circular roja, emitida por la Interpol. Esta orden de captura internacional se basó en una acusación formal que emitió el gran jurado de la Corte Federal del Distrito Sur de Nueva York y es, escuchen bien, debido a hechos ocurridos a partir del mes de junio del 2017 y hasta abril del 2018. En pleno lo que llama el gobierno posconflicto y después del famoso acuerdo de paz. A Santrich lo acusan y existen pruebas evidentes, tan evidentes como grabaciones, de un negocio de 10 toneladas de cocaína hacia los Estados Unidos, en donde Santrich fue el negociador que presumía de tener acceso a aviones registrados en Estados Unidos para transportar la droga y de tener una cadena de laboratorios para suministrar la cocaína. Es decir, existen muchísimas pruebas de lo que aquí siempre hemos dicho y hemos repetido. Las FARC, las mismas que firmaron un sonoro proceso de paz, son unos vulgares narcotraficantes que delinquieron y siguen delinquiendo. La pregunta es, o mejor dicho, las preguntas son muchas. ¿Cómo es que el gobierno se viene a dar cuenta ahora? ¿O es gracias precisamente a esa orden de captura internacional por la que en Colombia lo detienen? ¿Qué efectos puede tener este suceso en la campaña electoral? ¿Ustedes qué creen? ¿Extraditará el presidente Juan Manuel Santos a Santrich
¿O no pasará de un show mediático y después no pasará nada? ¿Cómo afectará este episodio al proceso con las FARC? Si Santrich es un narcotraficante, ¿qué son los otros? Pues yo creo que son lo mismo, ¿no? Sino que él estaba negociando. Por lo menos esa es mi interpretación. ¿Insistirán en entregarle curules a los narcotraficantes? Pregunto. Esa, por ejemplo, esa curul, la van a reemplazar con otro bandido de las FARC. Son todos iguales. Es que mire, tiene que haber uno que negocie, porque no pueden negociar todos. ¿Y pillaron al que negociaba o no? Pues o a uno de los que negociaban. Y uno se pregunta qué están haciendo el Paisa, qué está haciendo Fabián Ramírez, qué están haciendo todos los que se quedaron por fuera de este sainete. Calladito en la boca, calladito en la boca. Ahí negociando cocaína y enriqueciéndose fantásticamente. Y eso es. ¿Y quién consigue 10 toneladas de cocaína? Porque de pronto alguien consigue 10 gramos yéndose para los sitios de expendio, para las famosas ollas. 10 gramos, 10 toneladas. Y 10 toneladas no. En las grabaciones entiendo que lo contaba Santrich, cómo tenían una red de laboratorios y presumía de los aviones. O sea, es que no es solo ese negocio, es el negocio grande, ¿no? Las supuestas disidencias, Montserrat, las supuestas disidencias. No hay tales disidencias, son las mismas FARC. Lo hemos dicho en la hora de la verdad 500 veces. Y entonces ahora usted dice, el gobierno se dio cuenta. No, es que se da cuenta o se da cuenta. Es que esta es una orden internacional de captura. El gobierno puede decir, no, yo me niego a proceder con esa captura. Pues se lo lleva el diablo con los Estados Unidos. Que le dijeron, vea, esto es después de su famoso proceso de paz. Si quiere le traigo las pruebas de lo que ocurría antes. Pero después, y solito Santrich, por favor, los que van a aparecer, los que vienen. Espérese y verá. William Calderón. Doctor Londoño, buenos días Colombia, gracias por invitarnos a sus hogares y a sus vehículos. Hoy es martes 10 de abril del año 18. Faltan 119 días para que termine el más corrupto gobierno en la historia política de Colombia, el del camarada Santiago. Ahora el amigo del coronel González, el amigo de los Rodríguez Orejuela, el vicepresidente de Colombia, el flamante general Naranjo, el dueño de la moral pública, como lo señala el doctor Fernando Londoño Hoyos, al término de un encuentro con la primera ministra de Noruega, Erna Solberg, y el presidente de las FARC, más conocido como el camarada Santiago, y amigo de Santrich, busque agilizar la ejecución de los proyectos y algunos procesos que estaban rezagados. Al referirse a la directora del Fondo Gloria Ospina, afirmó sin sonrojarse que necesitaban más agilidad. Por ejemplo, algo que se había dicho desde el principio, que debía hacerse como prioridad, que lo que debía hacerse como prioridad era el proceso de auditorías, que fuera muy minucioso y muy efectivo. Se demoró demasiado en ponerlo en práctica. No estaba listo cuando debía estarlo. Y otras demoritas de este tipo. Necesitamos más agilidad, explicó el vocero de los terroristas, al mismo que ellos ayudaron a subir por encima de Oscar Iván Zuluaga. Por otra parte, traiciona a las FARC y las señala a sus amiguis de ser corresponsables de los retrasos que se han registrado en la implementación de algunos proyectos para la paz. Doctor Londoño, repito, como lo dijo usted, ¿cómo estamos de mal que el dueño de la moral es el flamante general Naranjo? Amigo de jabón, según lo dijo un ministro de Venezuela, ¿no? Nada menos que Rodríguez Chacín. Se lava las manos con jabón, sí. Bueno, lo digo Rodríguez Chacín. Ah, claro. Aquí tengo las declaraciones de Rodríguez Chacín. Sí. Ese es el dueño de la moral en este gobierno. ¿Cómo estará el resto, por Dios? ¿Cómo estará el resto? Estamos hechos. El amigo del Si no hubiera por los Estados Unidos, como usted dijo ahora. No, pero haga. Estamos llevados.
Pero por favor, que es que Santos se dio cuenta ¿De de nada. Le llegó una orden de un tribunal de los Estados Unidos, del sur de Nueva York, Sí, señor. exigiéndole la captura del señor Santrich. Eso es todo. Con otros sujetos de los que no se sabe suficientemente quiénes son, pero le hago una pregunta. ¿Y si los Estados Unidos no descubren eso, en qué estaríamos? En nada, en lo mismo, en lo que veníamos, en lo que seguíamos en lo mismo. Las FARC en el Congreso unos y en el negocio de la cocaína los demás. ¿No le parece? Y nos vamos para Estados Unidos. Cristina Londoño, buenos días. Hola papi, muy buenos días y muy buenos días a todos. Bueno, hoy hay espectáculo en el Capitolio de los Estados Unidos. Mark Zuckerberg, que es el presidente de Facebook, el creador, el fundador y el que está a cargo de la gigantesca red social, va a rendir declaraciones en el Senado y mañana, miércoles, lo hará en la Cámara de Representantes. Y esto lo está haciendo en momentos en que Facebook está empezando a notificarle a 87 millones de personas que su información privada quedó expuesta y habría sido utilizada por una compañía, Cambridge Analytica, que trabajó para la campaña del ahora presidente Donald Trump y trató de influenciar a los votantes. Ayer Zuckerberg ya estuvo en reuniones en el Capitolio y se sabe que va a tomar responsabilidad total por no proteger más a los usuarios, incluyéndolos de recibir noticias falsas, de recibir mensajes de odio y de no haber cuidado ante todo su privacidad. Él dijo, o va a decir en una declaración inicial, no tuvimos en cuenta el espectro completo de nuestra responsabilidad. Yo creé Facebook, yo lo administro, soy responsable. Pero uno de los detalles más delicados de esta comparecencia es que tiene que tratar de responsabilizarse de los problemas, pero también de convencer a los congresistas que no tienen que poner reglas y que no tienen que, de alguna manera, involucrarse en las redes sociales y quitarles tanta libertad. Sin embargo, por más que Zuckerberg se vaya a ser responsable de todo lo que ha pasado, ya ha perdido muchísimos usuarios. Sabemos, por ejemplo, que ayer Steve Wozniak, que fue co-creador de Apple con Steve Jobs, pues decidió salirse de Facebook, diciendo que Facebook simplemente ha ganado una grandísima cantidad de dinero comerciando con la información privada de la gente. Bueno, y cambiando de noticias, vamos a la furia que tiene el presidente Donald Trump y lo está dejando saber por los medios sociales. Y esto es porque agentes federales allanaron las oficinas personales de su abogado Michael Cohen y también una habitación de hotel en Manhattan. Le incautaron muchísimos documentos. Ustedes van a recordar que Michael Cohen dijo que él le había pagado de su propio dinero y sin que Trump supiera $130,000 por su silencio a una actriz de películas pornográficas que asegura haber tenido relaciones con Donald Trump y que habría hecho este pago él de su propia voluntad sin contarle a Trump antes de que empezara la campaña presidencial. El presidente Trump saltó por Twitter diciendo que estos allanamientos son una desgracia y que la investigación sobre si su campaña se alió con Rusia, la que está adelantando el fiscal especial Robert Mueller, es un ataque contra nuestro país. El diario Washington Post está diciendo que a Michael Cohen lo investigan por fraude bancario y por posibles violaciones a leyes de financiamiento de campaña. Esto podría traerle problemas legales a el presidente Donald Trump. Bueno, y finalmente también les cuento que ya están haciendo sentir su presencia y hay más en camino las tropas de la Guardia Nacional en la frontera entre México y Estados Unidos. Estados como Arizona, Texas y Nuevo México se comprometieron a mandar a unos 1,600 efectivos en total. Ellos van a tener la misión
que les delineó el presidente Donald Trump de ayudar a combatir la inmigración indocumentada y también el narcotráfico. El presidente Donald Trump diciendo que ha habido un aumento impresionante y que necesita frenarlos. Hay que recordar que estos 3 estados ahí en la frontera con México pues tienen gobernadores republicanos y pues están aliados con el gobierno del presidente Trump. California, que es el otro estado que tiene frontera con México, pues hasta ahora no ha anunciado el envío de ninguna tropa de la Guardia Nacional. El presidente Donald Trump ha dicho que estas tropas estarían allí desplazadas mientras se construye el muro en la frontera que tanto le prometió a sus seguidores durante la campaña. Estos guardias nacionales van a estar financiados por el Departamento de Defensa, no van a hacer labores policiales ni van a interactuar con los migrantes, estarán allí solamente para apoyar a la patrulla fronteriza y para defenderse tendrán sus armas en caso de que se vean atacados. Como ustedes comprenderán, la medida está generando grandes reacciones, furia de organizaciones proinmigrantes y sobre todo el descontento de México. Es lo que tengo por el momento. Ahora regreso contigo al estudio, papi, que tengas muy buenos días y muy buenos días a todos. Me parece que Trump sigue ayudando muy efectivamente a la campaña presidencial de López Obrador en México. Vamos a ver qué sucede. De Mar Córdoba. Doctor Fernando, compañeros de la mesa, oyentes de la Hora de la Verdad, muy buenos días. En medio de estas noticias que le dan toda la razón a la Hora de la Verdad y al Centro Democrático, que desde el primer día expresaron que el acuerdo con los terroristas de las FARC era un acuerdo con el narcotráfico para legalizar su actividad criminal, se sigue moviendo el tema político en el país. De acuerdo con miembros cercanos al partido de la U, se sigue trabajando con el exvicepresidente Germán Vargas Lleras y el jefe de ese partido, Aurelio Iragorri, del partido del presidente Juan Manuel Santos, para componer una alianza entre el partido de la U, el partido de Ñoño Elías y de Musa Besaile, quienes hoy están en la cárcel nada más y nada menos que por corrupción, pero además los que son los electores del presidente Juan Manuel Santos. Lo que pretende el partido de la U es que Germán Vargas Lleras, quien salió antigobiernista hasta hace unos muy pocos días, ahora regresa con un discurso santista, se comprometa, entre otras cosas, para elevar proyectos de ley que ayuden a la jubilación para los campesinos de Colombia, a garantizar la salud, la construcción de vías terciarias, entre otros temas. También piden desde la U a Vargas Lleras que se comprometa a implementar el acuerdo con los narcoguerrilleros de las FARC, a seguir las conversaciones con los guerrilleros del ELN e impulsar proyectos para cumplirle a los terroristas de las FARC, entre otros. El tema de bandas criminales y el tema de legalización de cultivos en Colombia, cultivos ilícitos, claramente. Por ahora se dice que los de la U que se van con Duque son José David Name, Manuel Enríquez, Eduardo Pulgar, Sandra Villadiego y Milton Rodríguez, quienes no están de acuerdo en hacer una alianza con Germán Vargas Lleras. Y es que ¿quién va a querer hacer una alianza con Germán Vargas Lleras? Bueno, sí, Armando Benedetti y Roy Barreras. Entre tanto, el Partido Conservador sigue en discusiones esperando para tomar una decisión que pareciera se enfila a dividir los apoyos en la colectividad, unos por Iván Duque y otros por Germán Vargas Lleras. Sobre todo, está más grande la porción de los congresistas que se irían con Iván Duque porque representa de alguna manera su pensamiento conservador sobre los asuntos del país. Para terminar, hoy damos cuenta de la decisión de la ex senadora Piedad Córdoba de retirar su aspiración a la presidencia, pues la intención de voto en su caso era menos que el margen de error en cualquier encuesta. Así están las cosas. Así están las cosas, y yo no entiendo cómo Armando Benedetti dice usted que quiere irse con Germán Vargas Lleras, después de decirle ladrón en todos los tonos y delincuente. Se nos olvidó la entrevista con... Una rueda de prensa que entregó en el Congreso primero y luego una entrevista que le dio a Vicky Dávila donde decía que sí, Germán Vargas Lleras era un ladrón. Por eso, entonces ahora unido con él. Bueno. Pero nosotros tenemos una sugerencia por motivos logísticos, que hagan las próximas reuniones no en la casa de Minchirrinchi, sino en La Picota, que es la casa de los jefes del partido de la U, de los ñoños y los musas. Y si no, pero por razones de comodidad, William. Sí. ¿Para qué ponen a hacer las reuniones en un sitio para que después le lleven estafetas a Ñoño y a Musa para que Ñoño y Musa digan qué es lo que hay que hacer o lo que no hay que hacer? Si ellos mandan, ellos son los grandes electores. Pero vayan para ahí, si se pueden quedar ahí, se pueden quedar. Son los grandes electores de Santos.
¿Qué le hacemos, pues? Bueno, Vanessa Araujo. Doctor Fernando y queridos oyentes, muy buenos días. Trump afirma que con o sin ONU, culpables de ataque químico en Siria pagarán. El presidente de Estados Unidos prometió que los responsables por el presunto ataque químico el sábado en Siria pagarán un precio alto por lo ocurrido, en un tono amenazador que sugirió la posibilidad de una opción militar. Y es que, aunque ayer le pidió al Consejo de Seguridad de la ONU una acción inmediata, se encontró con el rechazo de Rusia, que tiene poder de veto en el organismo y que asegura que no hay pruebas de utilización de armas químicas en Siria. Al consultarle a Trump si Rusia pudo haber tenido algo de responsabilidad en el ataque químico en la localidad siria de Duma, Trump dijo que puede ser y que todos los responsables pagarán. Además, aseguró que su gobierno anunciará decisiones importantes sobre Siria en las próximas horas. En el Consejo de Seguridad de la ONU, la representante estadounidense Nikki Haley mantuvo la retórica agresiva al asegurar que la comunidad internacional precisa saber que un ataque químico no quedará impune. Ha llegado el momento en el que el mundo debe ver que se ha hecho justicia, afirmó Haley en una reunión de urgencia del Consejo de Seguridad. En la misma línea, el embajador de Francia ante la ONU dijo que no existe duda alguna sobre los autores de este nuevo ataque. Mientras tanto, el embajador ruso ante la ONU exhortó a los países occidentales a que abandonen la retórica agresiva ante un ataque que, según dijo, aún no ha sido confirmado por fuentes independientes. Llamamos a los occidentales a renunciar a la retórica de guerra, dijo el diplomático ruso, quien además sostuvo que no hubo un ataque químico el sábado en Duma y aseguró que temía que estén buscando sobre todo la opción militar, lo que calificó de ser muy peligroso. Veremos cómo reacciona Donald Trump, qué decisión toma en las próximas horas y qué decisión toma también Putin, si sigue en su locura o echa para atrás. Pero lo que queda claro es que por ahora la tensión entre Rusia y Estados Unidos aumenta. Sí, señor. Tensión que aumenta por todas partes. Con China tampoco son fáciles las cosas. Ahora hay noticias nuevas, declaraciones de China, ya se las comentaremos a ustedes. Pero está también muy molesta porque los Estados Unidos le venden armas a Taiwán, la antigua Formosa. En fin, no es fácil la situación de orden internacional, aunque hay cosas buenas, como que Kim Jong-un ratifica que está dispuesto a reunirse con Trump para hablar de la desnuclearización. Un lenguaje que nunca había utilizado Vanessa. Nunca. Sí, es sí, la también. La primera vez que Kim Jong-un dice una cosa parecida. Sí, 2 puntos para Trump. Eso de Kim Jong-un y también lo de China diciendo que va a abrir el comercio y que va a bajar aranceles, que hace mucho que no lo hacía. Bueno, vamos a ver qué sucede. Tata Castro. Muy buenos días a todos. Hoy se conocerán los primeros 2 semifinalistas de la Champions, el mejor torneo de clubes del mundo. La Roma en su casa recibe al Barcelona a la 1:45 de la tarde, hora de Colombia, partido de vuelta de los cuartos de final. Barcelona tiene la Liga en el bolsillo, la Copa del Rey a un partido y las semifinales de la Champions muy cerca gracias al 4-1 que la Roma de Di Francesco recibió el miércoles pasado en el Camp Nou. Con Ernesto Valverde, el equipo azulgrana vuelve a soñar con el 3-3. La racha actual del Barça en la Champions es de 10 partidos sin perder y un Lionel Messi más que inspirado. Por su parte, la Roma de Eusebio Di Francesco recupera a su mejor centrocampista para intentar una remontada que entraría en la historia. Ausente en el choque de hace 8 días, Raja Nainggolan regresa a la zona del medio para fortalecer a su equipo. El internacional belga es la principal novedad en la Roma. Y el otro encuentro para conocer al otro semifinalista es Manchester City-Liverpool. A la 1:45 el partido de ida lo ganó el Liverpool 3 a lograr la remontada con su equipo. Los Citizens buscarán cicatrizar la herida de la goleada 3-0 del conjunto comandado por Jürgen Klopp en Anfield, que se hizo más grande con la reciente caída como local ante el Manchester United, que evitó su consagración anticipada en la Premier. A los de Pep les voltearon el marcador y perdieron la posibilidad de levantar el título de la Liga Inglesa este fin de semana que acaba de pasar. Manchester City irá por la hazaña, tendrá la chance ante su gente de revertir la serie y pasar la página de una semana terrorífica, doctor Londoño. Muy bien, esto es lo que está ocurriendo. A ver fútbol para distraernos de las tragedias que se están viviendo en Colombia. A propósito, en un minuto hablaremos con Carlos Holmes Trujillo, ex precandidato a la presidencia de la República por el Centro Democrático,
un hombre con una vastísima experiencia internacional que nos va a contar cuál es el efecto internacional y nacional que tiene la detención de Jesús Santrich, que se produjo no por iniciativa de Colombia, ni por investigación colombiana, sino por iniciativa e investigación hecha desde los Estados Unidos. En un minuto, Carlos Holmes Trujillo estará con nosotros en la Hora de la Verdad.